Vale, vamos a ir con el tema 4, con el resumen del tema 4, los motivos innatos. Introducción. En el marco de la psicología de la motivación, se ha buscado definir, clasificar y explicar los distintos motivos. El motivo puede definirse como una fuerza interna impulsora que activa al organismo y dirige sus acciones hacia una meta. La clasificación más básica entre motivo es la que distingue entre motivos innatos o biológicos y motivos adquiridos o aprendidos. Los motivos innatos son aquellos que están relacionados con la supervivencia de los individuos y o de la especie, mientras que los motivos adquiridos son aprendidos y no tienen una base fisiológica tan clara. La explicación de los motivos innatos se ha efectuado mediante el proceso de homeostasis que conlleva a que el organismo se autorregule por medio de un sistema de feedback negativo para conseguir el equilibrio interno. Existen 4 criterios diferenciadores de los distintos motivos innatos: fisiológico, comparativo psicológico, de señal y de supervivencia. En función de ellos se han distinguido diferentes motivos innatos, entre los que sobresalen el hambre, la sed, el sueño y el sexo. Dichos motivos pueden ser considerados como procesos imprescindibles y necesarios para asegurar la supervivencia del individuo y o de la especie. Aspectos conductuales comunes de los motivos innatos de hambre, sed, sueño y sexo. Se considera que los motivos de hambre, sed y sueño son regulatorios, mientras que la motivación sexual no es no regulatoria. Quedémonos bien con eso. Se considera que los motivos de hambre, sed y sueño son regulatorios, mientras que la motivación sexual pues no es regulatoria. Pues en la conducta sexual no existe a corto plazo un mecanismo homeostático que regule dicha actividad, quiero decir. Las conductas de ingesta de comida y bebida, la conducta de dormir y la conducta sexual se caracterizan por ser propositivas, no ser reflejas, ser persistentes, ser espontáneas, estar moduladas por múltiples factores, intervenir en su regulación, el hipotálamo, el sistema límbico, estar orientadas a conseguir objetivos concretos, intervenir en su desencadenamiento, los estímulos externos y la experiencia previa, y finalmente poder ser iniciadas sin la presencia de estímulos discriminativos. Vale, vamos a empezar con hambre. El motivo de hambre es común entre hombres y animales y juega un papel decisivo en la supervivencia de ambos. Dicho motivo forma parte del sistema fisiológico responsable de prevenir el déficit de energía, una actuación a corto plazo, y mantener el peso corporal estable, que sería la actuación a largo plazo, relacionada con la existencia de puntos de ajuste de equilibrio. La conducta de comer se supone controlada tanto por señales de hambre como por señales de saciedad. La privación de comida se utiliza como variable en investigación básica, siendo frecuente en experimentos de laboratorio utilizar la comida como refuerzo. Antecedente de ello son los experimentos clásicos de condicionamiento clásico y de condicionamiento operante. Aspectos neurofisiológicos de la conducta de comer. Los objetivos principales de la alimentación son la provisión de energía para la realización de las funciones vitales y la reparación del desgaste, así como la ayuda al crecimiento. La captura de alimento, el proceso digestivo y la distribución de dicho alimento por tejidos y células que lo asimilan por absorción son las 3 etapas necesarias para poder conseguir los objetivos básicos de la alimentación. La salivación y la secreción de jugos gástricos e insulina constituyen respuestas fisiológicas preparatorias para la absorción de nutrientes. Se han propuesto 2 hipótesis para la explicación a corto y largo plazo de la regulación de la alimentación: la hipótesis glucostática y la hipótesis lipostática. La hipótesis glucostática, regulación a corto plazo, fue formulado por Mayer y se basa en que la señal para el hambre es la disminución de la glucosa en sangre. La hipótesis lipostática, que es la regulación a largo plazo, propone que existen señales fisiológicas en las que está la insulina, que se detectan por el cerebro y afectan al apetito y a la ingesta de la comida. Además de la glucosa y la insulina, se destaca el papel de la grelina, hormona responsable de que aparezca la sensación de hambre cuando está próxima a la hora del desayuno, el almuerzo o la cena, y que tiene el efecto de aumentarnos el apetito. Es el cerebro quien controla de forma automática la información sobre el estado interno del organismo, y dicho control es ejercido a través del hipotálamo. El hipotálamo lateral y el hipotálamo ventromedial,
controlan la ingesta de la comida y la saciedad. El hipotálamo lateral, importante esto recordarlo, el hipotálamo lateral induce hambre, que ayuda a regular el peso corporal en el punto de ajuste o equilibrio por su parte. Lo que sería el hipotálamo ventromedial deprime la sensación del hambre. Entonces, lo que básicamente que el cerebro es quien controla de forma automática esa información sobre el estado interno del organismo, y ese está ejercido por el hipotálamo. Ese hipotálamo está dividido, por así decirlo, esta parte que nos concierne, ¿no? Hay más cosas, pero solamente la que nos concierne, hipotálamo lateral y hipotálamo ventromedial. En el caso del lateral, induce el hambre, por así decir, y ayuda a regular ese peso corporal para un punto de ajuste de equilibrio. Y luego tendríamos el hipotálamo ventromedial, que deprime la sensación del hambre. Vale. Entonces, lógicamente, ahora vamos a ver, las lesiones en el hipotálamo lateral ocasionan la supresión de la conducta de comer, así como la afagia, mientras que las lesiones en el hipotálamo ventromedial producen hiperfagia y obesidad, además de alterar la palatabilidad de los alimentos. Actualmente se ha puesto de manifiesto que en la regulación de la ingesta de alimentos también interviene un tercer centro hipotalámico, lo que es el núcleo paraventricular. Todo esto se da bastante más en fundamentos de psicobiología, etcétera. Pero bueno, aquí lo estamos ambientando todo a la parte del hambre, que es lo que nos interesa. El núcleo paraventricular, así como ciertas regiones de la corteza cerebral y la médula espinal, además de la hormona leptina como responsable de la saciedad y sobre todo de la adaptación del cuerpo a los estados del hambre. Entonces, quedémonos bien con esas dos partes del hipotálamo y que incluso hay una tercera, que sería el tercer centro hipotalámico, por así decir, que es el núcleo paraventricular. Incluso ciertas regiones de la corteza cerebral y de la médula espinal también están implicados. Pero bueno, nos quedamos bien con eso. Básicamente, lo que serían los aspectos neurofisiológicos de la conducta de comer. Aprendizaje y conducta de comer. Los gustos y costumbres alimenticios se relacionan estrechamente con las preferencias y aversiones adquiridas a lo largo de la vida. Las preferencias aprendidas tienen que ver con las consecuencias que se siguen tras la comida. Las aversiones condicionadas al sabor hacen referencia a la adquisición de aversión a una sustancia sápida, ante la que en principio no se mostraba aversión. Cuando la presentación de dicha sustancia se asocia con eventos que originan malestar, incluso cuando ello sucede con un intervalo temporal muy largo, en ambas intervienen mecanismos de condicionamiento clásico. Además de las preferencias aprendidas, existen preferencias por los sabores salados y dulces, que son genéticas y universales. Los sabores amargos y ácidos son rechazados, aunque no se ha encontrado que ello sea innato. Estas preferencias y rechazos se deben al significado funcional de dichos sabores. Lo dulce y lo salado se relaciona con la presencia de nutrientes, mientras que lógicamente lo ácido y lo amargo lo hace con alimentos venenosos o en mal estado. Eso se explica también en el libro. A ver, aquí está resumido bastante bien, pero bueno, en el libro se habla un poco más, incluso ya con temas de por eso nos lo llevamos a la nariz y lo olemos para detectar si tiene ese toque, o probarlo muy poquito para ver si tiene esa acidez o esa amargura, porque ya sabemos que no son alimentos adecuados. Sin embargo, algo dulce o salado ya lo relacionamos con la presencia de nutrientes, que precisamente es lo que queremos, lo que necesitamos. Vale, las preferencias y aversiones aprendidas de comidas y sabores tienen un valor funcional y a veces adaptativo, y en ellas juega un papel decisivo el aprendizaje temprano. Vale, un poco más sobre comer y estas cosas. Características del estímulo y factores sociales y culturales que influyen en la conducta de comer. La conducta de comer puede iniciarse sin que exista necesidad orgánica de alimento. Las características de los alimentos influyen mucho en su ingesta. Entre dichas características se destaca la palatabilidad y la variedad y cantidad de alimentos. La palatabilidad de los alimentos hace referencia a su valor hedónico y viene determinada por su olor, su aspecto, su sabor, su textura, su temperatura. La variedad y cantidad de alimentos tiene que ver con la necesidad de ingerir distintos nutrientes. Ambos aumentan la conducta de ingesta de comida. El fenómeno de la saciedad sensorial específica se relaciona con la variedad de alimentos y pone de manifiesto que cuando hay un solo alimento se come menos que cuando los alimentos disponibles son variados. Ello se basa en la necesidad de ingerir distintos tipos de nutrientes. Alimentarse también está mediatizado por factores sociales y culturales.
Así, la presencia de otras personas y las influencias sociolaborales y culturales influyen en lo que comemos, en su cantidad y en el horario de las comidas, así como la manifestación específica de ello se haga en cada sociedad, lógicamente. No hay que olvidar que también la publicidad desempeña una función decisiva en la elección de alimentos también. Vale, eso ha sido lo que sería el hambre, el comer, por así entendernos. Ahora vamos a hablar de la sed. Cuando disminuye el volumen o concentración de los fluidos corporales, aparece la sed primaria o biológica. La sed puede definirse como un estado motivacional que conlleva a preparar al cuerpo para llevar a cabo unas conductas necesarias. ¿Para qué? Para reponer un déficit de fluidos. En los laboratorios de psicología suele manipularse, privando al sujeto experimental de la posibilidad de ingerir líquidos, y se utiliza como variable independiente o como refuerzo. La necesidad de líquidos es indispensable para la supervivencia de los organismos. El que se muera antes de sed que de hambre está poniendo en manifiesto la importancia que tiene realmente el valor biológico del agua. El equilibrio hídrico se relaciona con el balance entre ganancias y pérdidas de agua en el organismo. En dicho equilibrio también interviene el nivel de sodio. Cuando dicho equilibrio se rompe, aparece la necesidad biológica de agua. La necesidad biológica de agua conlleva la conducta de beber, aunque dicha conducta puede tener lugar no solo por un déficit orgánico, también es debido al aprendizaje y a factores sociales y culturales. Conducta de beber motivada por la existencia de un déficit orgánico. En el organismo, el agua se distribuye dentro y fuera de las células. El líquido intracelular y líquido extracelular, que incluye los líquidos cefalorraquídeos, intersticial e intravascular, constituyen los 4 compartimentos de fluidos del organismo. Todos ellos están separados por barreras semipermeables que permiten el paso de ciertas sustancias. Cuando el equilibrio hídrico se rompe, desaparece la isotonía y aparece la hipertonía o la hipotonía. El agua pasa a las células cuando el líquido extracelular es hipotónico y sale de ellas cuando dicho líquido es hipertónico. El sodio también necesita regularse, pero no puede pasar al interior de las células. En la ingesta de bebida también se da un punto de ajuste o equilibrio. Su función es evitar la reducción del volumen intracelular, lo que sería la deshidratación, y la reducción del volumen intravascular, lo que sería la hipovolemia. Ambas reducciones pueden deberse tanto a las variaciones de agua como de sodio. Por ello se han propuesto 2 mecanismos de corrección relacionados con ellos, la sed volémica y la sed osmótica. La sed volémica ocurre cuando disminuye el volumen intravascular, mientras que la sed osmótica tiene lugar cuando se reduce el volumen intracelular. Quedarse bien con esos 2 conceptos. La sed volémica ocurre cuando disminuye el volumen intravascular, mientras que la sed osmótica tiene lugar cuando se reduce el volumen intracelular. Una cosa es intravascular y otra intracelular. Sed volémica, intravascular. Se está disminuyendo el volumen intravascular. En APA se reduce, quiero decir, pero no es lo mismo la reducción del volumen intravascular que la reducción del volumen intracelular. Pues la intravascular es volémica y la intracelular es osmótica. Entonces nos quedamos un poquillo con eso. Los riñones son los que efectúan la regulación del nivel del agua y de sodio en el organismo. Las hormonas que intervienen en ello son la aldosterona y la vasopresina. La aldosterona regula los niveles de sodio, mientras que la vasopresina lo hace de los niveles del agua. En relación a la saciedad de líquidos, hay que señalar la existencia de datos que avalan que en su control intervienen los receptores situados en el hígado y el intestino delgado, siendo un factor importante la estimulación proveniente del duodeno, con respecto a la saciedad de sodio de los receptores situados en los riñones. Parecen jugar un papel muy importante. Vale. Conducta de beber, motivada por factores de aprendizaje, sociales, culturas y estimulares. La ingesta de líquidos puede efectuarse sin necesidad de que exista un desequilibrio hídrico. Esta ingesta espontánea de líquidos está mediatizada, además de por la comida. El agua es necesaria para la digestión y para el metabolismo de la comida, por la publicidad también, que ejerce un papel importante en la elección de las bebidas que se ingieren, por factores de aprendizaje, que conllevan una conducta anticipatoria, factores sociales, que son ligados a eventos sociales, la presencia de otras personas y aspectos sociolaborales, y culturales, relacionados con costumbres y usos donde también influyen otros factores como el clima, así como por las características de los líquidos, entre las que destaca su sabor y el hecho de que también tenga lugar el fenómeno de saciedad sensorial específica. Vale, una vez dado el hambre,
la sed, ahora nos tocaría el sueño. Esta parte es bastante importante también. Suele caer bastante en los exámenes, de hecho. El tema de las distintas fases del sueño y de cómo actúa y demás. Entonces vamos a darle un poquillo. Vale, sueño. El sueño es un motivo innato de gran importancia biológica, aunque como proceso fisiológico sea aún básicamente poco conocido y su función sea objeto de discusión. Constituye un proceso activo, considerándose que juega un papel bastante relevante en la restauración fisiológica y la reestructuración psíquica de los organismos. Entonces se constituye un proceso activo. Hay una gran variabilidad entre las distintas especies en el tiempo dedicado a dormir, siendo de resaltar que en el ser humano la edad modula el número de horas dedicadas al sueño. Como ya sabemos, los niños pequeñitos, los bebés y demás duermen más horas y a medida que vas creciendo vas durmiendo menos horas. Vale, factores relevantes en... Bueno, los factores que afectan al sueño son diversos. La estimulación ambiental, el estrés, las preocupaciones, el horario laboral... serían un poco los que se encuentran entre ellos. Vale, factores relevantes en la relación al sueño. Entre los factores que influyen de manera importante en el sueño destacan dos: los ritmos circadianos y el tiempo transcurrido sin dormir. Los ritmos circadianos hacen referencia a los ritmos de oscilación diaria y tienen una duración aproximada de 24 horas. Entre ellos, el más conocido es el ciclo de sueño-vigilia, como ya conoceremos, el cual se encuentra modulado por los periodos de luz y oscuridad. En cuanto al tiempo transcurrido sin dormir, hay que decir que conforme dicho tiempo es mayor, también lo es la probabilidad de dormir. Fases y tipos de sueño. El ciclo del sueño está constituido por 5 fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y fase de sueño con movimientos oculares, lo que se llama el MOR. Vale. MOR es básicamente quedarse con eso. Son fase de sueño con movimientos oculares rápidos. Vale. En su determinación se utiliza con frecuencia el criterio electroencefalográfico, aunque también pueden emplearse el electrooculograma, el tono muscular y la respiración. Lo iremos viendo porque después, a medida que vas entrando, disminuye tu tono muscular. Lo citan por eso. La fase 1 es una fase de transición entre el sueño y la vigilia. Esto es muy importante, me refiero posiblemente de lo más importante dentro de este tema. A ver, todo tiene relevancia, pero en esto recalcan bastante. Basta decir esto para que te pongan el hambre y la sed en vez del sueño, pero bueno, es un ejemplo. Entonces, saberse bien las fases, al menos, porque es muy típico en la fase 3 del sueño, ¿sabes? De ese rollo. Entonces, en la fase 1, ¿qué es lo que pasa? Que es una fase de transición entre el sueño y la vigilia, caracterizada por la presencia de ondas teta. Quedémonos con eso. En la fase 2 es de resaltar la aparición de usos de sueño y complejos K. En la fase 3 se caracteriza por la aparición de ondas delta. En la fase 4 de sueño más profundo aumenta el número de ondas delta. Finalmente, en la fase de sueño MOR, la de movimiento ocular rápido, aparecen junto con las ondas teta las ondas beta, que son propias de la vigilia, por lo que además del sueño MOR, a este sueño se le denomina también paradójico. Los tipos de sueño son dos. Está el sueño lento, que es el que sería el NMOR, el MOR es el movimiento ocular rápido, pues la N delante, que sería el no, que básicamente lo que quiere decir es el sueño lento que no tiene movimiento ocular rápido. Y el sueño paradójico o con movimientos oculares rápido, que es el MOR. Entonces nos tenemos que quedar con esos dos tipos de sueño. El sueño lento, también llamado NMOR, que es pues eso, sin movimientos oculares rápidos, y el sueño paradójico, también llamado pues MOR, que es movimientos oculares rápidos. Vamos con el lento. Quedaos con que el rápido también se llama paradójico, porque lo suelen citar mucho. Para que haya esa diferenciación, quiero decir sueño lento y el otro es paradójico. Vale, sueño lento. No es que el otro sea rápido, quiero decir, pero para que se entienda un poquillo. El sueño lento se caracteriza por la existencia de sincronización en el EEG, electroencefalograma en ese caso, pero bueno, creo que simplemente es para aclarar después cómo se hacen criterios electroencefalográficos, si se utiliza el electroencefalograma y demás. Bueno, movimientos nulos o lentos de los ojos, en el sueño lento,
que es cuando no hay movimiento ocular rápido. Entonces, movimientos nulos o lentos de los ojos y tono muscular moderado. Lo que os dije antes del tono muscular, ¿veis? Ya veréis cómo va cambiando. Fisiológicamente, lo más destacable es la existencia de actividad ligada a la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo. Para los que hayan dado psicobiología sabremos de lo que estamos hablando. Las ensoñaciones que aparecen reflejan un pensamiento conceptual y racional. El sueño paradójico, el otro, si no es el lento, era el sin movimientos oculares rápidos. Pues el paradójico es el de los movimientos oculares rápidos. Sueño paradójico se caracteriza por aparición de movimientos oculares rápidos, existencia de desincronización en el electroencefalograma, desaparición del tono muscular, así como posible aparición de secreciones vaginales o erecciones del pene. Su frecuencia varía durante el ciclo evolutivo. Fisiológicamente se considera que el sistema nervioso simpático, es muy importante esto porque te lo pueden preguntar así, como en el sueño lento, lo que está tocando, lo que está ligado más es la rama parasimpática de ese sistema nervioso autónomo, y como en el sueño paradójico, además de todo lo citado, se tiraría del sistema nervioso simpático, es el que predomina. También que durante él se activa la amígdala y las estructuras del sistema límbico relacionado con ella. Las ensoñaciones que aparecen suelen ser emocionales y perceptuales. Diversos autores han descrito sus características más destacables y han señalado el papel de la amígdala y su relevancia en los procesos de la memoria. Vale, ¿cuáles serían las funciones? Después de dar estas fases del sueño y ciertas características, ¿cuáles son las funciones del sueño? No se conocen con exactitud todas las funciones del sueño. No obstante, se han realizado diversas propuestas de sus funciones, entre las que sobresalen dos: la de la restauración del organismo y la de la supervivencia y adaptación. Su función restauradora parece ser la función más aceptada. Dicha función implica que el sueño lleva a cabo la restauración física y psíquica del organismo, habiéndose puesto de manifiesto que el sueño es necesario para el funcionamiento normal del cerebro. La función de supervivencia y adaptación tiene que ver con el hecho de que el sueño permite a los organismos no responder cuando ello no es necesario, peligroso o perjudicial. Investigaciones recientes han incidido en el análisis de las relaciones sueño-consolidación de lo memorizado, y en ellas los resultados han mostrado que el sueño favorece el recuerdo, sobre todo de elementos emocionales negativos, pero no de los neutros. Y aquí se ha señalado el papel de la amígdala. Se ha concluido que se recuerda más las imágenes tras haber dormido, sobre todo las que desencadenan emociones, debido a que procesamos las escenas angustiosas cuando soñamos, por lo que reaccionamos más ante ellas cuando despertamos. Muy interesante esto. Es posible que esos fuertes sentimientos sean la razón por la que recordamos mejor los acontecimientos después de dormir. Pero bueno, no lo saben tampoco al 100%, porque ya te dice, es posible que esos fuertes sentimientos, pero bueno, parece que todo indica por ahí la cosa. Tema de la amígdala y demás, importante. Privación de sueño. La privación de sueño se ha realizado con la finalidad de estudiar cómo se produce y qué funciones tiene el sueño. Dicha privación, ha tenido lugar bien de manera total, bien de modo selectivo. La privación total de sueño se caracteriza por no dejar dormir al sujeto. Su utilización ha puesto de manifiesto efectos diferenciales, tanto físicos y cognitivos, a medida que aumenta el tiempo de privación de sueño, lógicamente. La privación selectiva de sueño se caracteriza por utilizar un procedimiento consistente en presentar, antes de entrar en la fase de sueño que se desea estudiar, un ruido suficientemente intenso como para conseguir que el sujeto salga de la fase de sueño en que se encuentra, pero no para que se despierte. Las investigaciones sobre la privación selectiva de sueño se han efectuado en la fase 4, en el sueño lento, y en la fase de sueño MOR, la de movimientos oculares rápidos. Vamos, en los dos tipos de sueños. Vale, entonces las investigaciones sobre la privación selectiva de sueño se han efectuado en la fase 4, sueño lento, y en la fase de sueño MOR. En ambos casos, la privación selectiva de sueño ha mostrado la aparición de diversos efectos, entre los que sobresale el fenómeno de rebote. Básicamente, dicho fenómeno consiste en que el sujeto entra con más facilidad y frecuencia en la fase de sueño objeto de privación selectiva cuando se le deja dormir sin interrupciones. Dormir desempeña una función adaptativa y de reestructuración física y psíquica, y su privación, ya sea selectiva o total, afecta al sistema nervioso central, al sistema endocrino y al sistema inmunitario. Sexo. El motivo de sexo es un motivo innato vital para la supervivencia de la especie.
Su estudio se ha efectuado fundamentalmente con animales, sobre todo ratas, poniéndose de manifiesto que la actividad sexual está controlada en gran medida por las hormonas sexuales. También está ligada al ciclo reproductivo de las hembras. A medida que se asciende en la escala filogenética, la respuesta sexual va teniendo menos dependencia del nivel hormonal. En los seres humanos la motivación sexual sigue teniendo una base claramente fisiológica, pero está modulada por el aprendizaje y los factores sociales y culturales. Motivación sexual y hormonas sexuales. Desde el punto de vista biológico, el sexo tiene como función la reproducción. Dicha función es controlada por mecanismos fisiológicos, en los que, sobre todo en especies inferiores, las hormonas sexuales juegan un papel relevante. Son dos los efectos que las hormonas sexuales ejercen sobre la conducta: un efecto organizador y un efecto activador. El efecto organizador tiene que ver con el dimorfismo sexual y se caracteriza por ser irreversible y producirse durante el periodo prenatal. El efecto activador hace referencia al papel que las hormonas tienen sobre el organismo maduro de forma reversible y temporal. Se considera que el hipotálamo interviene en el control de la conducta sexual, aunque también se admite que lo hacen otras estructuras, como por ejemplo los lóbulos temporales. Además, fisiológicamente la conducta consumatoria depende de la médula espinal, aunque el cerebro es relevante, pudiendo influir en los reflejos medulares. Motivación sexual y aprendizaje. En los seres humanos, la conducta sexual no va necesariamente ligada a la reproducción. Para la mayoría de las personas, el sexo tiene valor en sí mismo y es uno de los reforzadores más importantes. La motivación humana está mediatizada en gran medida por valores y hábitos aprendidos, así como por preferencias adquiridas por experiencias individuales específicas. Existen evidencias experimentales que apoyan que es posible producir un condicionamiento sexual mediante procedimientos de condicionamiento clásico. En investigación con animales se ha puesto de manifiesto la existencia de preferencias condicionadas de lugar, también la importancia de la experiencia temprana. En general, se defiende que los procesos de aprendizaje juegan un papel relevante en la motivación sexual. La conducta sexual se aprende y/o modifica mediante dichos procesos y ello es común tanto a los seres humanos como a los animales. Motivación sexual y factores sociales y culturales. Los factores sociales y culturales determinan lo que se considera normativo en relación al comportamiento sexual, y ello se aprende gracias a la información dada por el entorno en que se desenvuelve dicho individuo. Vale. Pues hasta aquí el tema 4. Vamos a intentar seguir, a ver si podemos hacer un poquito todo, para que sirva para la gente, para que le ayude a repasar. Vamos allá.